Ciencia ficción, Sí. dice el título. Porque Manu, Sí, no entraba todo lo otro en el título. no, ya sé. Pero Manu, vos y yo hemos estado toda la semana flasheándola. Sí, flasheándola. Bueno, igual puedo contar brevemente cómo originó la columna. Dale. Porque esto es importante para el desarrollo. Luis plantea que hay que hacer cosas alrededor del tecno-optimismo. Y lo primero que a mí se me ocurrió fue, che, no hay mucho optimismo en la ciencia ficción, que es como el género que más trata de tecnología. Porque obviamente yo solo hablo de cine. Ahí volvió Fran a la mesa. Y entonces dije, bueno, ¿por qué es que no hay optimismo en la ciencia ficción? ¿O por qué no abunda? Cuando uno piensa en las grandes obras de la ciencia ficción en el cine, particularmente esto está más enfocado en el cine, son todas películas más tirando a lo distópico o como la tecnología termina generando como fracaso o catástrofe. Después ya vamos a mencionar un par de ejemplos. Y dije, bueno, ¿por qué se da esta tendencia? Escuchame, era tu Toma. Genera suspenso. Toma. Pausa de Chabón, suspenso. toma. Tengo muy mal entrenada la voz. También digo, al costado de la cámara, pero voy a tratar de hablar. Hay dos aristas que traje para hablar sobre este tema. Una es más convencional, que es la que vamos a arrancar, y otra más para debatir así en la mesa. La primera es, bueno, ¿por qué no está esta tendencia? Bueno, déjame hacerlo para Sí. el clip, así lo hacemos como tal. Hago el corte de edición. Y ahora, Manu, ¿por Sí. qué no hay optimismo en la ciencia ficción en el cine? Bueno, esto es porque la ciencia ficción, al igual que cualquier género de cine, el cine siempre miró mucho a la literatura en sus orígenes. Entonces, claro, naturalmente, en el caso de la ciencia ficción, vamos a decirle de esta forma, el canon del género de la ciencia ficción en la modernidad, en el siglo XX, está articulado sobre todo sobre tres obras centrales que son Un Mundo Feliz, que no me acuerdo el nombre, vos me vas a tener que Brave ayudar. New World. No, del autor. Aldous Huxley. Aldous Huxley, 1984 de George Orwell y Fahrenheit Fahrenheit. 451 de Ray Ponete Bradbury. tu micrófono La Más Santa cerca. Trinidad. Perfecto. Más costado, Qué buena ¿Así? trilogía, por Dios. un poco más, tipo así. Bien, ¿Entendés? perfecto. Para que cuando le hables a la cámara Perfecto, lo ahí tengas. está. Bueno, esos tres difícil, libros es difícil. son los que van a articular de cierta forma el género ciencia ficción en la literatura. Mundo en el Feliz, siglo XX. 1984 y... Fahrenheit 451. Fahrenheit. Entonces, Sí, claro, bueno. naturalmente el cine, cuando empieza a abordar la ciencia ficción, se va a centrar sobre todo en estas obras que son las que constituyeron como el canon del siglo XX de la literatura de ciencia ficción. Entonces es como lo normal, si se quiere, que las películas de ciencia ficción tiendan más a la distopía o como a relatos más pesimistas. Sí, que además, aparte, presagiaron lo que fueron los regímenes totalitarios más adelante. Bueno, ya vamos a entrar un poco Opa. también en lo... Perdón. No, pero está bueno que me traigas esto porque vamos a entrar un poco en las claves del género en sí y una de las cosas centrales es esta. Yo, bueno, pongo el caso de Fahrenheit, que es el que más visto tengo por la facultad. Bradbury, cuando habla de las inspiraciones para la obra, menciona mucho situaciones del mundo real que él trae y utiliza la ciencia ficción como vehículo para problematizar, que son, bueno, él mencionaba las quemas de libros que hacían los nazis, el comité de actividades antiamericanas, todo el tema de las leyes de McCarthy. Entonces, acá voy a tener que ayudarme un poco un segundo con un texto, que es que ¿cuáles son las características de los relatos distópicos? ¿No? Hablando de ciencia, todos estamos de acuerdo, la distopía es un relato que mira hacia el futuro de forma pesimista, criticando cosas del orden mundial establecido en el presente. Y las características que tiene son, contiene una descripción detallada de una sociedad que no existe, obviamente, por la parte de ficción, plantea una crear un dislocación mundo. espacial y temporal, es decir, nos vamos a otro tiempo y a otro espacio, y explica un funcionamiento social peor que el percibido por el lector en su propia realidad. De ahí sale esto que mencionaba Bradbury, que traía Facu de ¿Eso es la ciencia ficción en general? la distopía, La distopía, particularmente. ok. La ciencia ficción en particular, lo que la define es una descripción detallada de un mundo tecnológico que no existe, pero que toda la narrativa está articulada a través del funcionamiento de esa tecnología. Esa sería como la... Es como que va corriendo los límites de lo real todo el tiempo y lo va creando. Bueno, ¿qué pasa? Hay algo interesante. Si nos vamos a buscar por ahí ejemplos más positivos o no tan agresivos con respecto a la tecnología en sí, uno en qué puede pensar en Star Trek, en Star Wars, que en realidad no son tanto
sobre la tecnología. Si bien ocupa un rol central, es más como... No son sobre tecnología, Claro. sencillamente tienen mucha tecnología futurista. Claro, y a veces es importante entender cómo funciona la tecnología en esas narrativas, Obvio, sí, más vale. pero tiene algo interesante que la ciencia ficción viene a funcionar de una manera similar, que esto es otra cosa que hay un texto que lo retoma, que es la ciencia ficción como mito, que básicamente explica que la ciencia ficción vendría a ser como la versión moderna de los mitos arcaicos paganos del mundo antiguo que mencionabas vos en la editorial. Bueno, ¿no? Platón, todo lo que era lo anterior, la cultura oral. La ciencia ficción viene a ser como la versión moderna del mito. Porque en el mito que tenemos relatos que explican el origen del mundo, nos remiten a un tiempo anterior a la historia. Y es tipo, bueno, ¿por qué llueve? Y porque los dioses están re enojados. Bueno, viste que justamente para los griegos ellos creían que vivían en la edad del hierro, que era la edad actual, y que previo a eso había estado la edad de los héroes. Tal La edad cual, en la que claro. había vivido todos era una edad, era un momento. Que es este Antes- origen anterior a la por eso, historia. antes había un contacto mayor y más directo con el monte Olimpo y por lo tanto los dioses decían, este chavo me cae joya, le voy a dar poderes. Que Bueno, de hecho, perdón, la sí. Ilíada, la Odisea, todas las tragedias griegas. Edad de los héroes. Claro, recompone todo eso a través de la Bueno. literatura oral. Ahora que establecimos eso, pensemos en Star Wars. Bueno. Star Wars es A un ver. mito. No, me causó gracia. No, Star Wars es un mito, es el camino del héroe. ¿Qué pasa? En la ciencia ficción, Es el camino del héroe, tal cual. Claro, bueno, pero ¿qué pasa en la ciencia ficción si lo pensás como el mito? El mito tiene esto de remitir a un tiempo anterior a la historia, ¿no? Como los arquetipos. En una galaxia muy, muy lejana, en un lugar muy, muy Hace lejano. mucho, mucho tiempo. Hace Bueno, mucho tiempo ¿qué en una pasa? galaxia muy, muy lejana. El mito en sí, como no es probable, implica un acto de fe. Uno tiene que creer en eso para como entrar como en esa dinámica cultural. Claro. En la ciencia ficción es al revés. Digamos, el carácter de fe tiene que ver más con la ciencia y con el carácter como de que eso es algo plausible, digamos. Como que la ciencia que plantea la ciencia ficción, como estas tecnologías, el acto de fe va en que eso puede ser algo verosímil. ¿Se entiende lo que estoy puede llegar planteando? a eso. O sea, Claro. Como que es algo que puede suceder. ¿Es necesario que sea verosímil? Sí, cualquier historia que vos puedas comprender necesariamente tiene que ser verosímil. Ok, entiendo el punto. Vos lo que decís es a nivel narrativo, en Claro. general, Claro, que es algo lo que- comprensible, pero lo que digo es, el quinto elemento es medio falopa. No, obvio, pero vos lo tomás como posible dentro del canon de la historia. Lo que yo quiero Ok, llegar... vos no querés decir que es necesario que sea en Que nuestra suceda. línea de tiempo que Claro. llegue Claro, tal cosa. eso significa verosímil, como que en las reglas. Verosímil es que es posible. bueno. Te mando Sí, Sí, sí. sí, Me eso mandó, sí. me mandó al colegio. Claro, sos estúpido. No entendés el significado de las palabras. Igual, perdón. Llegó el lingüista, para che. para no irnos. Buena Kalinowski, la Academia Argentina de Volvimos a Letras. literatura. Para no irnos. ¿Qué pasa? El acto de fe en la ciencia ficción se traslada a la tecnología y la dislocación temporal no es hacia el origen del mundo, sino hacia el futuro. Claro. Esa es como la operación mítica que hace la ciencia ficción como género. Bueno, ¿qué pasa? No encontramos muchos ejemplos positivos. No. Esa es una de las explicaciones de por qué. Ahora, la otra explicación que surgió mientras pimponeaba la columna con mi tío, que también es alguien muy interesado en el cine y en otras prácticas artísticas en general, No, ternura. y él me brindó un punto muy interesante que decía, bueno, claro, lo que pasa es que el arte en general es como un espacio en el cual se suele ver más miradas como de crítica o como una forma de exteriorizar un sentimiento. Si nadie escribe Hacia lo que vos de la viste. felicidad en general. Si estás escribiendo de la felicidad, medio que sos un Claro, boludo. si yo hago una película sobre por qué la tecnología está re buena y es la solución a Es todos los cierto. problemas, no es arte, sino es una El propaganda. arte nunca es pro mercado, por lo general. cual. Es cierto. Sí, o sea, si yo veo Nunca algo es pro así, sistema, esto digo. es servicio. claro. O sea, tal cual. es lo primero que se me ocurre. ¿Qué opina al respecto? Era como más para debatir eso. Ah, ese Ah, punto en Era general. como la máxima, así. No, yo no quería interrumpir para. No, sí, por favor. Este es el momento de... Ahora No, no, es debate. cierto. Ahora puede ser. No, concuerdo completamente con tu tío y con vos. Digo, ahí hay. Un saludo. Porque justamente Shout el out. arte lo que permite es configurar como una especie de punto de fuga. Sí, vehiculiza la mirada que uno tiene sobre el Exactamente. mundo. Sí, por completo, por completo. Bueno, ahora sí podemos entrar más en ejemplos, si quieren. Yo pensé que había dado la palabra. Le chupó Ah, un huevo. Sí, así, Nadie así, habló. así, así. Bueno, Vos la estás llevando bien, o sea. Bueno, Muy bien, gracias, amigos, se gracias. entiende todo. voy a tratar de mencionar cosas positivas, porque no encontré tipo, che, la tecnología es buenísima. Hay un momento donde... Pero sí me gustaría hablar de algunos ejemplos en particular, como por ejemplo en 2001, Dice en el Espacio, que hubo una discusión en el grupo del programa que me dijo, no, esta película no es positiva. Que es, verdad. claro, si uno piensa en la totalidad de la película, es un poco como raro pensar en, che, esto está planteando algo bueno. Pero sí podemos ver, me gustaría analizar tipo, algunos momentos puntuales de la película, que sí hay como un comentario acerca de la tecnología más puntual, que es que
En el principio, ¿qué vemos? Vemos al humano, tipo en su etapa anterior, ¿no? Tenemos a los simios que están en un territorio hostil, los depredadores, y encima se pelean entre grupos de simios por los recursos, por el agua, ¿no? Hay como una pelea por un charco de agua. Y seguido de eso que aparece el monolito. Cuando le preguntaron a Kubrick por qué significaba el monolito en la película, es que es como un elemento muy central, Dijo, no sé, ¿a vos qué te parece? no, eso va después. Dijo eso varias veces, pero en el medio dijo que para él el monolito era como una representación científica de Dios, de lo divino, ¿no? Es como decimos, ok, La ¿qué pasa? intervención divina. La incluso intervención más divina de una específicamente. forma científica, representada de una forma científica. ¿Y por qué? Porque en la película los monos se encuentran con el monolito y a partir de la primera interacción con el monolito es lo que genera la creación de la primera tecnología, que es el hueso. ¿Y para qué usan el hueso? Para cagarse a palos por el agua. Bien. Y ahí está. Bueno, pero pará, y hay algo ahí que quiero que tengan en cuenta, porque ¿qué pasa? Ahí tenemos la transición famosa de el hueso se transforma en el, dicho por el director, es tipo un satélite nuclear. Y lo que plantea la película es que Yo recuerdo sí. toda esta escena por Metegol, porque arranca Metegola de la misma manera. verdad, Que se transforma en Me una había pelota, olvidado. se transforma. Al final Campanella es un genio. Película. Increíble. Película. Peliculón Meteor. Yo la Bueno. vi recién operado de apendicitis en el hospital con mi hermano en la... Gran película para ver en situación de hospital. ¿Metegol o 2001? Bueno, Tenía ¿qué 12 pasa? años, me moría en 2001, tenía una embolia en ese mismo momento. cuando la película hace ese salto temporal, ¿qué nos está diciendo? Porque aparte de mostrar ese corte entre tecnología y tecnología, nos muestra después una situación de una discusión diplomática entre un estadounidense y un ruso en una nave espacial. ¿No? Pero lo que nos está mostrando básicamente es que a partir de la aparición de la tecnología, el humano logró conquistar primero el universo conocido, que en ese momento era como lo salvaje, ¿no? Como lo natural, y ha llegado hasta el espacio. Es como que a partir de la tecnología el humano conquista el universo. Pero la esencia del humano no cambia. Es como que la tecnología lo va llevando, pero el humano sigue manteniéndose igual. Como que no ha realizado mucho cambio y la tecnología es la que evolucionó. Como Ok, que vos la decís, esencia lo que está sigue siendo la diciendo misma. Kubrick es, al Esta es mi principio interpretación se igual, mataban pero- con un hueso, ahora se matan con un satélite nuclear. Pero en Cambiaron las definitiva, formas, pero sigue siguen siendo una con- pelea territorial. Sigue siendo una pelea territorial y de recursos uno contra el otro, independientemente de la situación. Tal Muy cual. bueno. Tengamos en cuenta que la película es de 1967, ¿no? ¿Qué aparece después? Vamos Qué un poco bien. más Qué adelante. bestias que La es, IA. boludo. Aparece HAL 9000. HAL 9000. Ya hablaba de IA. La en esa primera cosa. IA. No, qué genios, boludo, impresionante. Y bueno, en la ¿Quién película. lo parió, che? ¿Quién lo- Lo que sabían los tipos de antes. Ahora los pendejos. Bueno, Todo ¿qué tiempo pasa? pasado siempre fue mejor. Sí. HAL vendría a ser como la tecnología suprema, ¿no? Claro. Y en la película, perdona que le estoy spoileando, lo lamento mucho. Tuvieron 60 años para ver La película. IA se revela porque descubre a los tripulantes que dicen, che, no sé, me parece que la compu esta nos está revoludeando. Entonces la IA decide por sí sola que son prescindibles para la misión los astronautas y los trata de matar. Y ahí es cuando el protagonista desactiva la IA y llega después al monolito. Y ahí es donde se da la transformación en el Star Child, que es como el final. ¿Cuál es la lectura que hago yo de eso y por qué digo que es positiva la mirada final? Porque recordemos que Kubrick es un cineasta ultra cínico. La mayoría de sus películas son bastante ácidas. Ultra cínico. Sí, es bastante cínico. Muchas películas no terminan con un final feliz, tienen como temas muy oscuros. Y, ¿qué pasa? Es como que ahí el protagonista logra someter a la tecnología y llega al monolito. Y a través de otra interacción con el monolito es que logra trascender la humanidad y como que finalmente evoluciona en algo nuevo. Entonces, lo que me parece interesante que parece estar planteando la película, pues obviamente no es la única interpretación, pero es que al someter la IA, al lograr realmente aplacarla, es que el humano puede avanzar realmente. Tengo un problema y acá quiero abrir un toquecito el debate, que es esto. Es lo más positivo que encontré. ¿Cómo lo planteo? No, está bien, porque a ver, repasemos. Que no funciona. Kubrick, en plena Guerra Fría, hace una película donde dice, los humanos se matan entre sí. por Antes del territorios y recursos. del aterrizaje en la luna. Antes del aterrizaje en la Luna, pero posterior a la bomba atómica, ya habla, cuando exista el mundo afuera, cuando exista el mundo, o sea, siempre y cuando exista el otro, me voy a cagar a tiros con él. Con la mejor tecnología que tenga disponible. Pero al final del día, esto es solamente en pos del desarrollo, la trascendencia, lo divino, aquello que va más allá de lo meramente mundano, va a aparecer de nuevo y va a ayudar a la humanidad a dejar de ser humana.
Y cuando deja de ser humana es cuando se vuelve, enormes, gigantescas comillas, bueno. Bueno, me gustó, Enormes, me gigantescas gustó, me gustó. comillas, bueno. No importa que no sea el caso particular. Eso Ca- sí. Es su cambio de- lectura, déjenlo interpretar. Claro, déjenme interpretar. Ok. Vamos Sí, a hablar de- obvio. Puede hablar. Acaba de decir que abrió el Pero evolucionar no es volverse mejor. O sea, Uy, porque- qué buen debate. A eso quiero ir. Yo no voy a decir, yo estoy en Oh. contra de esta postura. Estoy diciendo que es lo que dice la peli. Ah, ok. No, pero la peli no dice eso. Dice que aprende el humano, o sea, como que pasa de nivel, ubican, porque ¿Y es eso lo que qué plantea sería? al principio. Pero no es que mejora, es que cambia. Bueno, pero esa, por ejemplo, es la lectura que tiene mucha gente sobre el concepto de progreso. Perdón, la película no dice nada de esto, son No, todas no, no, interpretaciones. Pero para No, mí, no, yo me agarré el comentario de ¿qué ellos. era este concepto en general? Ghost in the Shell. Levanta la mano que no lo han Lágrimas. visto de los que estamos en la mesa para ver. ¿Cuál? Ghost in the Shell. Manu me estuvo hablando antes de entrar, pero yo no la vi. O sea Ok, que no la Blade vi, me Runner. confundí de película. Sí. Blade Runner la vieron. Sí. Yo no. Ok, bueno. Sí. Tanto Blade Runner como Ghost in the Shell existen en un mundo donde es muy difícil, por no decir imposible ya, distinguir a los robots de los humanos. Y ambas películas se debaten entre la idea de qué hace a algo. Eso es más qué- Blade Runner igual, pero sí. Ah, Blade las dos Runner es- es la ¿qué hace adaptación la de la vida? novela de Philip Dick, de Sí. Sueñan los Claro, androides eso es con más conceptual el ovejas vínculo. eléctricas. Ambos casos lo que plantean es qué define a la vida, ¿no? ¿Qué hace que algo deje de ser meramente una pantomima muy elaborada, un animatrónico que puede hacer muchas cosas, y cuándo pasa a estar vivo? Atamos con la editorial, hablábamos del impulso primigenio eléctrico del que hablaba Wettiger. No, muy sí. top este No, programa. que aparte, perdón, si uno une la categoría de vida a la categoría de humano, ahora bien, Philip Dick y después más adelante Holloway creo que es, Anna bueno, no importa, una filósofa muy buena, habla del concepto de cyborg como personas que empiezan a tener cada vez más componentes tecnológicos y Bueno, de eso habla Ghost in the Shell. digo, bueno, Bueno, Ghost in the Shell lo que ¿eso te hace plantea... menos humano? Lo que plantea Ghost in the Shell es más o menos el barco de Teseo. Si Bueno, yo le claro. reemplazo todas las partes a un humano, ¿sigue siendo humano? ¿Existió realmente? ¿Existe hoy? Blade Runner básicamente es la historia de que Harrison Ford es un detective especial que se dedica a Que meter actúa en muy ca- mal. Que actúa muy mal y se dedica a meter en cana a los robots que se rebelan. No que sean malos, no es que estén cometiendo crímenes, no es que nada, es que sencillamente la humanidad usa robots para mandarlos a hacer minería en asteroides, ¿no? Que es lo que planteabas al Entonces, principio con las ultra granjas las marxistas. ultragranjas postmarxistas son mandar a... Uy, voy a ver, Es voy a un ver, problema. voy a ver. perdiste, te lo Gracias perdiste. por el hotel. En las granjas postmarxistas usan a los replicantes, que son los robots de Blade Runner, para minar asteroides, ¿no? Porque vamos a mandar a un humano a que se muera. Pero ¿qué pasa? Cada vez más aparecen replicantes que dicen, che, loco, las bolas, yo no me quiero morir acá solamente porque estoy hecho de metal y no de carne y hueso. Yo estoy vivo, Blade Runner dice, porque le tengo miedo a morir. No, muy bueno. Y si tengo miedo a morir, significa que tengo algo para perder, existo hoy, mañana no existo, soy un individuo. O sea que ahí, en todo caso, lo que delimitaría el concepto de vida es la propia conciencia de la finitud. Claro, la conciencia de la finitud. ¿Cómo termina Blade Runner? Blade Runner termina con un discurso donde un chabón uno de los robots empieza a relatar las cosas increíbles que vio. Vi morir a los rayos C más allá de la compuerta de Tannhauser, dice. Y todo esto, ¿por qué debería perderse como lágrimas en la lluvia? ¿Acaso no vale nada? Prende un Pregunta pucho, prende un el pucho, robot- boludo. Le pregunta el robot al humano, ¿acaso yo no, mis recuerdos, por qué valen menos que los tuyos? Si al final del día somos únicamente memoria. Bueno, y te hago ahí Ghost in the un... Shell, perdón, Sí, sí, sí. déjame cerrar el punto. Ghost in the Shell, 10 años después, va un paso más allá. Y plantea la idea de un mundo donde ahora los policías son los robots. Vos para ser un super mega policía vas reemplazando partes de tu cuerpo hasta que solamente te queda una fina capa de tejido cerebral. Robocop. Y todo el resto, como Robocop, tenés una fina capa de tejido cerebral y todo el resto es mecánico para hacerlo mejor, más inteligente, más memorioso, más rápido, más fuerte. Hasta en un momento en que ya los propios cyborgs se empiezan a preguntar si no son meramente robots y no humanos. ¿Y qué pasa? Aparece un robot un día que hay un... Vos lo que te habla Ghost in the Shell es que vos tenés lo orgánico, que está estrictamente vivo porque es orgánico, los cuerpos robots
¿no? Que pueden ser, que no están vivos, sino que se les inyecta algo, y el espíritu. Ghost in the Shell habla de que hay un alma tangible, algo que vos podés señalar y decir, ahí hay un espíritu, ¿no? Ah, una discusión filosófica de... De No, los no, de es carajo. terrible. Y lo que Impresionante. pasa con Ghost in the Shell es que vos tenías en toda la historia, que además miren cómo se ve, es increíble, No, de lo no, que no. habla es, Tope de gama. históricamente en todos los... dice, únicamente habíamos visto espíritus en humanos. Y Ghost in the Shell se pudre cuando aparece en un cuerpo robot sin partes orgánicas, objetivamente un espíritu. Yo te Y lo, puede te lo enseñarle puedo que lo extender mismo un que poco tenemos. más. Un espíritu como un alma. Un espíritu como... Imagínate que vos pudieses tangiblemente hablar de hay un alma, ¿no? Que vos pudieses hacer una ecografía a tu corazón Sí. y ver ahí Impresionante, que hay un impresionante. un espíritu. Bueno, antes era exclusivamente humano y en Ghost in the Shell se pudre todo y la trama va de que aparece un espíritu en algo que no es orgánico. Entonces lo que dice es lo mismo. Y la película termina, porque no tiene que ver con esto, termina en que Tienen que cerrar esta mujer, la protagonista, que es el barco de Teseo, es una humana a la que le reemplazaron todas sus partes, pero que tiene un componente de interacción física, se une con este espíritu que es meramente dato. Es meramente inteligencia artificial, es meramente un programa. Se unen entre los dos y proceden a crear algo transhumano. Nuevamente, al igual que en Kubrick, evolucionan. Y mi pregunta es... Buenísima la columna. Bueno, pero planteo esto rápido, porque quería llegar a hacer este punto. Para ustedes, siendo nosotros humanos y obligatoriamente yendo a morir humanos, ninguno de nosotros va a poder ser otra especie. Pertenecemos a esta especie. ¿No es nuestro deber moral, acaso, defender la especie y no permitir la evolución incluso? ¿Por qué querríamos? ¿Nosotros sentimos algo de simpatía por los neandertales o los consideramos meramente un estúpido antepasado? Y esa es una pregunta también de si nosotros queremos que los robots sean nuestros esclavos o nosotros queremos trabajar con ellos y... Claro, si vienen los robots y son más inteligentes, más piolas, más graciosos, más facheros, más rápidos, más fuertes, Porque más todo que podríamos nosotros. tener digamos, un racismo moderno en el donde... El robot nos discrimina a nosotros. o al revés. Muy buena. Pero sí, pero un ¿Cómo esclavismo... sería? Robofobia. ¿Cómo se llama? Detroit Become Human es un jueguito que habla de eso. Y Deus Ex Machina también. No, es ¿cómo se llama? Sí, Deus, No, Deus Ex es un jueguito. Bueno, Ah, yo y sé la película que Ex decía... Machina peliculón también. volviendo un poco a Ghost in the Shell, lo interesante es que también... O sea, en realidad la película, no, esta es una lectura que hace Luis que está muy bueno porque es interesante y es de lo que nos desvelamos hablando. 10 minutos tuviste No, para flaco, tomar agua flaco, mientras no Luis puede estaba... volver a tomar agua. Bueno, Me- me- pero es por los me nervios. pone- me Bueno, pone- si no, me callo y hablan ustedes. No, no, por Uy, favor, me pone seguiste nervioso, ahí boludo. justamente... No, básicamente escuchar. la película plantea una situación en la cual te hace muchas preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿qué es lo que define la vida? ¿Qué es lo que te define a vos como individuo? Porque lo que se plantea en un principio en la película, que es que en realidad la protagonista no es que es un robot, sino que es un... O sea, es un robot Cyborg. en el sentido de que la mayoría de sus partes físicas son aumentadas cibernéticamente. Pero ella considera que ella es una persona, un individuo, está viva porque tiene sus recuerdos y tiene su conciencia, que es lo que de alguna forma está relacionado con su alma, su ghost, que es el concepto que maneja la película. Entonces ella dice, si yo tengo esto, yo soy un individuo, por más que mi cuerpo no me pertenezca, porque hay una discusión al respecto de que, claro, el cuerpo que ellos tienen aumentado se los da esto, la sección de la policía en la que trabajan. El Estado le da a los policías el cuerpo metálico. Claro, ella no tiene un cuerpo propio, pero tiene su alma. ¿Qué pasa? La película en un momento pega un giro y te dice que la trama va sobre que hay un hacker internacional que entra en los recuerdos de la gente porque la gente tiene cerebros digitales, que básicamente le hace una copia a tu cerebro orgánico y vos tenés un cerebro digital. Pero primero hubo un cerebro humano, ¿ok? Y el chabón empieza a hackear eso y le empieza a alterar los recuerdos a las personas. ¿Y qué pasa con la protagonista? Que dice, claro, si esto puede ser alterado, ¿qué prueba tengo yo de que realmente existo? ¿O qué prueba tengo de que yo soy Mis real? recuerdos, lo ¿Cómo que sé que plantea- mi recuerdo lo o que mi plantea cerebro es Blade real? Runner, mis recuerdos ya no son propios, ya no son míos y ya no necesariamente es lo que define que yo estuve vivo. Claro, entonces Ay, ella pasa a chicos. dudar de su alma. ¿Qué pasa? Ella está limitada por eso. Y lo interesante es como la relación con el hacker, que vendría a ser el antagonista, entre comillas, que es básicamente una IA que cobró conciencia y se autodetermina como una forma de vida. Entonces, Es una IA que te está diciendo yo estoy vivo. Lo Claro. mismo que el robot de Blade Runner. dice, investigué tanta data que
tomé conciencia, tengo sentimientos, soy una forma de vida. A lo cual hay un diálogo muy interesante en la película que en un momento lo atrampan en un cuerpo y le dicen, vos no estás vivo porque sos simplemente datos que se van reproduciendo. A lo que el titiritero, se llama el personaje, le dice, bueno, pero entonces si consideráramos tu ADN, que es lo que te constituye como persona, como datos encadenados que se van reproduciendo, solo que de forma orgánica, ¿por qué vos sos una forma de vida y yo no? ¿No vieron que voy a conseguir ahora? Chicos, Para, ustedes vieron- Facu no aguantó. esto es lo más No, es tecnooptimista increíble, de boludo. todo porque me está haciendo empatizar con un Pará, cacho de metal. Les quiero mostrar algo increíble, Dejame les voy a terminar mandar una cosa rápido Sí. lo que estaba, la idea que estaba trayendo. Entonces, lo interesante es que el antagonista está limitado porque no posee una forma física y la protagonista está limitada porque duda de su alma. Y en la fusión que hablaba Luis, que terminan haciendo, es como que aparece un nuevo espécimen, ¿no? Bueno, la película también habla mucho de la evolución. Eso, aparte, replantea incluso la idea de inmortalidad, por ejemplo. Porque si vos, en realidad, te remitís a un mero recuerdo, digo, la trascendencia tuya y la inmortalidad pasaría no por lo físico, o sea, no te determinaría lo físico, sino lo que vos el espíritu, la conciencia. Y aparte hay un juego muy interesante con el tema de la creación, porque obviamente aparece la mención de Dios y cosas como Bueno. simbologías religiosas en la película. Y claro, estos humanos que están aumentados cibernéticamente están fabricando cuerpos, ¿entendés? Como que están replicando la creación. ¿Vos viste Westworld? No. Bueno, es una serie. Bueno, serión, que trabaja mucho justamente con esa idea. Son cuerpos prescindibles físicamente, porque vos lo que apareces es en una especie de. ¿Cómo sería? Territorio digital. Entonces vos no puedes morir nunca. Claro. Está hecho para Westworld multimillonarios. es un parque de diversiones Eso. en el cual hay un montón de robots que no saben que son robots, que piensan que son habitantes del lejano oeste. Exacto. Entonces God. vos pagás una entrada para ir a hacer un cowboy un rato y recagarte a tiros, literal, porque total estás pegándole tiros a robots. Bueno, Entonces una vez un robot se rescata y dice, loco, yo no estoy hecho de carne. Y ahí arranca la serie. Y la cuestión es que en realidad las personas están vivas porque lo que retiene esta empresa multimillonaria es la conciencia de las personas. Que están buscando como la clave de la inmortalidad y se dan cuenta que es por ahí. No por mantenerte vivo a vos orgánicamente, sino por mantenerte vivo de acá, de la conciencia. y para cerrar brevemente voy a tratar de poner el ejemplo más positivo que encontré. No, ya está, Este flaco. es para- Profundizar por lo que es una mierda. No, vamos a profundizar todos juntos. Que es Her, ubican. Sí. Sí. Her, para el que no sabe, una película Y lo más 2013. optimista es Her. Bueno, vamos a debatirlo. Her lo que plantea es un protagonista que atraviesa un divorcio, que es un personaje muy solitario, que adquiere una inteligencia artificial y empieza a tener una relación con la inteligencia artificial al punto de que se enamora de la inteligencia artificial. Y la película lo que plantea es, bueno, ¿dónde están los límites del amor? ¿Es algo físico? ¿Es algo que trasciende lo físico? ¿Uno se puede enamorar de la inteligencia artificial? La película para mí es un poco vaga al respecto. En defensa del señor. ¿De qué señor? Del protagonista. Del protagonista. La voz Yo de me he la. enamorado de la inteligencia artificial. No, Fran se enamoró de una Hasta inteligencia decir que la artificial. voz. Spike era muy Jonze es un dulce. gil. es que la voz es de Scarlett Johansson, entonces ya Claro. está, loco. Ya cada vez la película se enamora también. Era No mucho cuenta, más simple. No cuenta. No, bueno, pero está bueno porque la película no trata tanto la temática que plantea y medio que le da una mirada un poco positiva. Es tipo, che, el amor, o sea, no tiene un límite físico. O sea, uno se puede enamorar de una IA en la película. A mí me parece que yo entiendo que se pueda plantar como algo positivo, de che, loco, nos podemos Es lo mejor que enamorar de la encontré, tecnología, ayúdame. todo lindo, pero no, las bolas. No. El amor no puede nunca ser con una máquina. Yo no digo que esté a favor, ¿eh? Yo lo estoy planteando. No, obvio, digo, lo pueden plantar las como dudas algo aviso. positivo, vamos a tener Podría todas haber novias encontrado el virtuales. amor igual, el Claro. chabón. A eso, o sea, ¿no? Y él al contrario, se obsesionó tanto con la idea de esta Scarlett Johansson de IA que se negó a conocer a una persona en la vida real y que termina re deprimido y hecho mierda cuando Scarlett Johansson IA finalmente se enamora de el otro IA y deciden irse todos. Sinceramente no me acuerdo la mitad de la aparte, película. volvemos- Para eso están ustedes. Volvemos a lo mismo. Borrás la mediación humana, con lo cual borrás la complejidad, borrás la contradicción. Quiero hacer un paréntesis por una cosa quiero mostrar. Ya terminé igual. Ah, ok, Eso estás. era todo. Quiero mostrar algo, porque esto que hablábamos Ah. de los datos. Ok, esto es una locura. Este es un chabón que le reprodujo un sonido a un pájaro que puede imitar otros sonidos, ¿no? ¿Vieron los pájaros que imitan? Sí. Entonces, vieron que los sonidos se pueden representar de manera visual.
Sí. ¿no? Con ondas de frecuencia Sí, sí, y sí. demás. Esas ondas de calor ahí que ven con forma de un pajarito es lo que se conoce como un espectrograma. Es una forma de representar visualmente el sonido. A ese espectrograma, ese pajarito que ven dibujado, en realidad son ondas de sonido. Es una melodía que un loco la reprodujo un montón de veces a un pájaro hasta que el pájaro se aprendió la melodía. Entonces guardó un PNG, guardó una imagen en un pájaro. Porque el pájaro después reproducía el sonido e interpretado de la manera correcta se veía una imagen. Usó Tipo un la pájaro mejor de forma disco de caja rígido. fuerte. Y si lo vamos con lo de Her, hay una escena que lo hablamos con Manu antes de entrar. Hay una escena donde la inteligencia artificial, o sea, la señorita Scarlett Johansson, busca a una persona para tener sexo con él. Con él. Es una inteligencia artificial, o sea, un robot, usando a un humano para hacer algo que quiere hacer el robot. Almacenamiento de datos o transmisión de información con conductos orgánicos. Por no ir más lejos, a ver, la información que ustedes están viendo en este momento, esta imagen mía que está saliendo acá ahora, no es siendo más que reproducida. electricidad interpretada. Y si volvemos al principio de la editorial, donde la electricidad es Da el vida, impulso loco. primigenio, en definitiva, todo es electricidad, es solamente una forma de representar, almacenar y transmitir datos, independientemente de si sea en el cerebro de un pájaro que va a cantar una canción, en el ADN y que tus almas sean datos, o en internet o lo que carajo fuese. Terrible. Che, Gran momento para cerrar. ¿Qué dupla que hacen ustedes dos? ¿Son amigos? Sí, sí. No estuvimos 4 horas de ayer hablando de esto para nada. Literal. Manu, este aplauso es para vos. Gracias, loco. Impresionante. Vamos a ir con lo último. Nos vamos a extender un poco más porque es el último del año. Bueno, sí. Corte Producción, edición. custodia, y se quiere ir. Corte edición. ¿Hacemos todos juntos? Y Vaya.